Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre la fe divina y católica. Hoy vamos a tratar de tres preguntas muy grandes, importantes, con sus variantes. ¿Pueden varias religiones compartir una misma fe? ¿Pueden varias religiones compartir una misma fe? ¿Cómo podemos reconocer la fe católica como la verdadera? Y ¿es la fe necesaria para la salvación? ¿Pueden varias religiones compartir la misma fe? Me apoyo en el libro que se llama Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia por el padre Matías Gaudrón, que fue profesor en nuestro seminario de Alemania, un hombre que piensa a base de la fe católica de todos los santos y papas. ¿Pueden varias religiones compartir una misma fe? Esa es la pregunta. Dado que las diversas religiones se contradicen entre sí sobre puntos fundamentales, no puede haber varias que sean verdaderas. Solo una única religión puede ser la verdadera, y es religión cristiana católica. Dios se reveló en Jesucristo, no en Buda ni en Mohammed, y Cristo fundó una única iglesia que debe transmitir a los hombres hasta el fin del mundo sus enseñanzas y su salvación, su gracia. La fe en la Santísima Trinidad, la fe en Cristo, la fe en la Iglesia forman una unidad indivisible. Entonces no pueden ser verdaderas varias religiones. Religiones de hecho fundadas por hombres. ¿Realmente se contradicen las distintas religiones? ¿O Dios es uno, uno lo es? ¿O Dios es trino, o no lo es? Si es trino, todas religiones no cristianas son falsas. Y bien, el Dios revelado en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es uno y trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bien, esa es la fe cristiana. Ahora, si Dios es trino, todas religiones no cristianas que contradicen esto, bien, son falsas. Pero también las confesiones cristianas se contradicen mutuamente. Algunas no creen en la verdadera divinidad de Cristo. Muchas no creen en la presencia real del cuerpo de la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Creencias tan opuestas son incompatibles. ¿Y de dónde vienen? Vienen de los hombres. Todas las sectas actualmente que se dicen cristianas, evangélicas, pentecostales, son de fabricación humana, por lo tanto, Dios no tiene nada que ver con esto. Dios ha hablado, fundó una iglesia, y los hombres fundan disque iglesias, pero para no hacerse pasar por ridículas, bien se hacen pasar por Biblia, Cristo, se esconden detrás de la palabra evangelio o evangélico. Entonces, varias religiones no pueden compartir una misma fe. ¿Cómo podemos reconocer la fe católica como la verdadera? Cristo demostró la verdad de su misión mediante los milagros que realizó. Por eso decía, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, por las obras mismas creedlo. San Juan 14:11. Entonces, por los milagros. También los apóstoles se dieron a conocer por sus milagros, y ellos, partiéndose de allí, predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando la palabra con las señales, los milagros que la acompañaban. En San Marcos 16:20. Los milagros demuestran la misión divina de la Iglesia católica que Cristo fundó. Podemos estar seguros
de la existencia de los milagros? Siempre ha habido milagros en la Iglesia. La existencia de esos milagros jamás ha sido tan cierta como hoy, cuando gracias a los conocimientos y a los medios de investigación científicos se pueden excluir las explicaciones naturales con mucha mayor facilidad que antes. La autosugestión, la alucinación no pintan nada en esto. Una multiplicación de alimento constatada por numerosas personas que no han sido influenciadas de forma alguna, la resurrección de un muerto, la curación repentina de un órgano casi completamente destruido, no pueden explicarse así. La Iglesia no reconoce un milagro mientras hay una posibilidad, por mínima que sea, de explicación natural. Por ejemplo, en Lourdes, supongamos hay 100 milagros según los científicos, los doctores, y bien la Iglesia no acepta ni siquiera 5 a 10. Todos los milagros son de orden físico, junto a los milagros denominados físicos, hechos físicamente inexplicables solo por la fuerza de la naturaleza, están también los milagros denominados morales, hechos que son moralmente inexplicables solo por las fuerzas de la naturaleza. Demos algunos de estos milagros morales. Por ejemplo, la difusión del cristianismo es un milagro moral porque ninguna explicación natural puede explicar el hecho de que 12 pescadores sin instrucción, sin influencia, hayan podido convertir en poco tiempo a una buena parte del mundo. Y eso a pesar de la oposición de los poderosos, de los ricos, de los gobiernos, de las religiones, de los filósofos, de los brujos, de los hechiceros. La santidad multiforme que florece sin interrupción en la Iglesia después de casi 2000 años constituye igualmente otro milagro moral. Queridos hermanos, la religión cristiana católica, que era la única, de hecho, con esto empezó el cristianismo, bien del año 60, desde Cristo padeció persecución, perseguida en Jerusalén, perseguida en Oriente y perseguida en Occidente. En el año 64, el emperador Nerón hizo una ley que condenaba a muerte a los cristianos, y non licet esse cristianos, decía, no está permitido ser cristianos, y hasta 312 ser cristiano era pena de muerte. Hubo muchas persecuciones universales y muchas persecuciones locales en el Imperio Romano. Son decenas de miles los mártires que dieron su vida. Pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Prueban los milagros las verdades de la fe? Los milagros no pueden probar directamente las verdades de fe, ni obligar a creer, porque entonces la fe ya no sería fe, sino una ciencia. Sin embargo, muestran que la fe no es una confianza ciega y sin fundamento. Muestran que no se opone a la razón y que, por el contrario, lo que es totalmente irracional es no creer. Entonces, los milagros ayudan al hombre a recapacitar. Además de las pruebas de la veracidad del catolicismo, hay pruebas directas de la falsedad del protestantismo. Que las facciones protestantes del cristianismo no puedan estar en la verdad surge del simple hecho de que son divisiones tardías de la Iglesia de Cristo. Lutero no reformó la Iglesia como proclamaba, sino que inventó nuevas doctrinas contradictorias con cuanto los cristianos habían creído antes siempre. Los cristianos siempre han estado convencidos, por ejemplo, de que la Eucaristía no puede celebrarla sino un hombre ordenado sacerdote, y de que la Santa Misa es un verdadero sacrificio. ¿Cómo podría ser verdad pretender de golpe 1500 años después algo distinto? ¿Cómo podría ser verdadera la Iglesia anglicana cuando debe su existencia
al adulterio del rey Enrique VIII, que tomó 5 mujeres, que abandonó la suya, que mató 2 de ellas y que él y su hija bastarda mataron 72.000 católicos en Inglaterra. Esta iglesia fundada sobre el fraude, el crimen, el adulterio, el pecado. ¿Qué tipo de iglesia es? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Nada. Destruyeron la iglesia católica, tomaron su lugar con otro nombre. Es fácil encontrar la verdadera religión. Debemos constatar con el Papa León XIII, todo hombre de juicio sincero y prudente ve con facilidad cuál es la religión verdadera. Multitud de argumentos eficaces como son el cumplimiento real de las profecías, el gran número de milagros, la rápida propagación de la fe, aun en medio de poderes enemigos y de dificultades insuperables, el testimonio de los mártires y otros muchos parecidos, demuestran que la única religión verdadera es aquella que Jesucristo en persona instituyó y confió a su iglesia para conservarla y para propagarla por todo el tiempo, dice el Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei 2M, Immortale Dei de 1885. Por ejemplo, Cristo profetizó que su evangelio será predicado del mundo entero. En el mundo, en los 5 continentes hay cristianos. La Virgen profetizó por el Espíritu Santo que todas las generaciones iban a llamar a la bienaventurada. Se realizó Lucas 1:48, ¿no? Si es tan fácil encontrar la verdadera religión, ¿cómo se explica que tantos hombres la desconozcan? Si tantos hombres desconocen la verdadera religión, es sobre todo porque muchos pecan por negligencia a ese respecto. No se preocupan de conocer la verdad sobre Dios, sino que se contentan ya sea con los placeres de este mundo, ya sea con las costumbres y las supersticiones del medio en el que viven y que bastan para satisfacer su sentimiento religioso. No tienen sed de la verdad, es el problema. La gente nace, crece donde nació y piensa que esto es. Muchos intuyen además que la verdadera religión les exigiría sacrificios y no los quieren. El hombre es, en fin, naturalmente un animal social, necesita ayuda en todos los terrenos, físico, técnico, intelectual, moral, y depende mucho de la sociedad en la que vive. Si esta es islámica o atea, como la actual, si la escuela y los medios le apartan del cristianismo y además le embrutecen para impedir que reflexione, será más difícil para él nadar contra corriente. Entonces el hombre sí puede llegar a la verdad, conocer la religión verdadera, pero el problema, el ambiente, la sociedad lo impide. Por ejemplo, ¿cuántas películas anticatólicas se hacen? Y la gente que mira estas mentiras piensa que es la verdad y rechaza a la iglesia. Todos protestantizados actuales, por ejemplo, les han lavado el coco literalmente con la Biblia, atacando a la iglesia con argumentos bíblicos que tienen nada que ver. Por ejemplo, dice, no harás imágenes. Ok, pero el texto real, el Éxodo, capítulo 20, el inicio dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes de qué, de dioses ajenos. No habla de los santos, pero ellos aplican a los santos. Y además hay muchas calumnias realmente contra la iglesia, contra la historia cristiana, católica, está falsificada totalmente. Y por desgracia hoy los católicos, en nombre del ecumenismo ingenuo y irresponsable, bien abandonaron la lucha y dejan que sus hermanos se vayan en cualquier secta con tal que creen en Dios, no hay problema, dicen. Es totalmente falso esto y muy peligroso. Última pregunta: ¿es la fe necesaria para la salvación? La Sagrada Escritura enseña que la fe es absolutamente necesaria para alcanzar la salvación eterna. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado, dice nuestro Señor Jesucristo, San Marcos 16:16. Y San Pablo enseña, sin la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Entonces la fe es necesaria. ¿Cuál es esa fe necesaria para la salvación? La fe necesaria para la salvación no es cualquier fe, sino la verdadera fe, la que se adquiere sobrenaturalmente
la que adhiere solamente a la verdadera doctrina revelada por Dios. Esta necesidad de la verdadera doctrina queda patente en la Sagrada Escritura. La necesidad de conservar la verdadera doctrina es manifiesta en las instrucciones que repiten los apóstoles sobre los infieles y los herejes, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, a medida de sus concupiscencias, tomarán para sí maestros sobre maestros, con la comezón de oídos que sentirán, y por un lado desviarán sus oídos de la verdad, y por otro se volverán hacia las fábulas. 2 Timoteo 4, 3, 4. ¿Quiénes sin culpa, otra pregunta, quienes sin culpa por su parte no aceptan las verdades reveladas, se condenan necesariamente? Entonces, la pregunta es esta: quienes sin culpa por su parte no aceptan las verdades reveladas, ¿se condenan necesariamente? Dios da a todos los hombres la posibilidad de salvarse. Quien desconoce las verdades de la fe sin culpa por su parte, obtendrá de Dios en un momento u otro, si hace todo lo que está en su mano para vivir rectamente, la posibilidad de recibir la gracia santificante. Pero es evidente que quien por su propia culpa no profesa la verdadera religión, se perderá eternamente. ¿Tiene pues la verdadera fe una importancia capital? Efectivamente, no se trata en esta cuestión de una vana controversia entre teólogos, sino de la salvación o la perdición eterna de almas inmortales. Entonces, los que sin culpa de su parte están en el error, ¿qué pasa con ellos? Y bien, si siguen la ley natural inscrita en sus corazones, resumida en hacer el bien, evitar el mal, y bien, si tienen el deseo de hacer lo que Dios quiere que los hombres hagan, esta gente tiene el deseo del bautismo. Dios los purifica y pertenece al alma de la Iglesia Católica sin saberlo ellos. ¿Por qué? Porque son justos, quieren vivir justamente, quieren hacer la voluntad de Dios y hacen el bien, evitan el mal, que sean protestantes, que sean musulmanes, que sean paganos. En esta categoría entra la salvación de esta gente, pero están en peligro debido al ambiente en el cual están. Mientras más una persona en religión inventada por los hombres la practica, más se aleja de Dios, porque va hasta contra la ley natural. Entonces, los hombres que desconocen las verdades de la fe sin culpa por su parte, y bien, obtendrán de Dios en un momento u otro, si hacen todo lo que está en su mano para vivir rectamente, y bien, recibirán la gracia de que los purifica. Por eso, hermanos, es importante rezar por los paganos, rezar por los infieles, los no fieles, los que no tienen fe cristiana, y defender nuestra fe cristiana católica para no caer en el pecado de la negligencia. Terminamos esta charla con los pecados contra la fe. Santo Tomás de Aquino dice que los pecados que se oponen a la fe son los siguientes en su suma teológica, segunda, cuestión 10 a 15. Bien, los pecados que se oponen a la fe son la infidelidad, la herejía, la apostasía, la blasfemia, la ceguera del corazón y embotamiento de los sentidos. La infidelidad o paganismo, que cuando es voluntario es el mayor de los pecados después del odio de Dios, que es el pecado de los demonios, odia a Dios. Cuando es voluntario el paganismo, es gravísimo pecado. La herejía, que niega algún dogma revelado en particular o duda voluntariamente de él. Todas las sectas protestantes, por desgracia, son herejías. La apostasía es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. La blasfemia, sobre todo la que va con el Espíritu Santo, gravísimo pecado. Los que conocen la verdad y la rechazan y luchan contra ella a sabiendas.
y la ceguera de corazón y embotamiento de los sentidos, que producen sobre todo de los pecados de la carne y se opone al don del entendimiento. Entonces hoy vivimos una sociedad no solamente paganizada, sino apóstata y sensual. Por eso quieren legalizar el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces el hombre realmente se animaliza, ceguera de corazón, embotamiento de los sentidos, porque proceden sobre todo los pecados de la carne. Por eso el liberalismo de los católicos fue realmente nefasto, más que el liberalismo de los ateos y otros masones, porque un católico que favorece la paganización de un pueblo cristiano realmente no puede decirse católico. Entonces, para experimentar nuestra fe hace falta rezar, hace falta pedir a Dios ayuda, hace falta alimentar nuestra fe con los ejercicios espirituales, con la lectura de los buenos libros y especialmente los libros de los santos. Y no olvidemos, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. San Juan 4:6, 1 Pedro 5:5. Entonces pidamos a Dios ayuda, misericordia, tratemos de alejarnos de las lecturas peligrosas, imprudentes o malas, con criterio anticristiano. Tratemos lo mismo de las películas. Las películas, todo lo que va contra nuestra fe, tenemos que rechazarlo enérgicamente. Nunca recibir en sus casas predicadores de Biblia falsificada. Pero bien, háblame de Dios, sí, pero a su modo, para quitarte la fe verdadera y darte una falsa. San Juan en su segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo, dice: ni recibirlos ni saludarlos. Si alguien viene a predicarles otra fe, ni recibirlos ni saludarlos. El que lo recibe, dice, participa en sus fechorías, en sus maldades. Entonces, queridos hermanos, la fe es importante, guardar la pureza de la fe. Es muy, muy importante, y esta fe, como lo dije ya, está plasmada en nuestros viejos catecismos, que los buenos obispos la habían editado y predicado, que todos los santos y mártires que dieron su vida por dar testimonio de la fe, y bien nos ayuden desde el cielo a mantenernos en la fe divina y católica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.